Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a un nuevo contacto espiritual para el día de hoy. Nos están acompañando el día de hoy en la parte técnica desde la ciudad de Arequipa, pues todo el equipo que siempre suele acompañarnos, con don Jorge Linares, Oscar Maima, Danger, y aquí desde la ciudad de Lima, la hermana Alba Montoya y un servidor Henry Moreno. Un cordial saludo, hermana. Muchas gracias, don Henry. Pues aquí para continuar con este tema tan interesante, le cuento que hemos pedido por usted, por su retiro, estuvimos hablando sobre el sacramento de la penitencia, hemos continuado con este tema porque creo que vale la pena. Y ¿sabía usted? Hay algo aquí que quisiera leer porque me ha gustado mucho, es de Mamerto Menapace, que él Bueno, ese nombre es bastante particular. que- es un monje benedictino, Ya, escritor argentino, y me parece que escribe súper bien, o sea, y es como muy, como que tiene garra, me vamos gusta. a escucharlo entonces. Pues dice que el Señor acepta las quejas, las protestas, porque el Señor, como viejo domador, conoce que la mejor entrega es aquella que previamente ha probado la incapacidad de resistir, en eso de agotar todos los recursos para liberarse de esa otra voluntad más fuerte, esa otra voluntad que nos lleva a poner todo nuestro brío al servicio de algo. ¿Y por qué traigo yo a colación esto? Porque realmente nosotros somos como salvajes, o sea, somos a veces los pecados es eso, o sea, es un alejamiento de Dios y hacemos como las cosas por nuestra propia cuenta. Y Dios tiene paciencia y espera, espera, porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que todos los bríos, todas las protestas, todas las muestras como de propia independencia tienen que caer y caer para doblegarnos ante Él. Y esa es la mejor entrega. Cuando uno después de haber hecho mil travesuras, reconoce que Dios es el único, el único, pues al que debemos estar como sujetos en todo. Bueno, eso me hace recordar esto del santo temor de Dios, que es una cosa que todo cristiano en su catequesis debe saber. Tenemos que reconocer primero lo que nosotros somos y quiénes somos Ante frente a Dios. Dios, con Ujú. esa figura del domador obvio, porque nosotros tenemos una fiera allí, que es ese pecado original, ¿no? Que nos llena de la concupiscencia, que nos hace ser, digamos, hacer las cosas para las cuales no fuimos creados, que nos saca una dimensión totalmente ajena al bien. Y claro, por nuestra propia cuenta, después del pecado original, imposible que volvamos al bien. Por eso necesitamos esa gracia redentora de Cristo. Claro, y entonces mire que es muy bonito cuando una persona como que después de haber pecado mucho, como que cae, recapacita, se convierte, y a veces esa entrega es como tan plena, más que alguien que quizás no haya pecado y como que no valora lo suficiente, lo Ujú. que es la gracia, lo que es Dios, lo que representa, aunque no es que esté incitando a nadie a pecar, al contrario, qué bueno conservar la vestidura blanca, como decíamos en el programa sobre el bautismo, conservarla limpia, pero si ya hemos caído, pues no nos angustiemos, al contrario, pongámonos en espíritu de ánimo, de esperanza, porque Dios siempre nos acoge. Sí, esa frase me acuerdo atribuida a la pecadora, ¿no? Tanto pecó, tanto amó, que es un Ujú. misterio, como usted dice, no es un invitar al pecar, sino más bien que si hemos pecado mucho y nos abrimos a la gracia, eso inclusive puede llegar a ser trampolín para llegar Ujú, a estar para el más alto, cielo, para llegar a amar claro. de una manera mucho más contundente. Y Santa Teresita decía que ella le agradecía mucho a Dios porque a otros les ayuda a levantarse una vez que han caído y a ella le ayudó apartándole las piedras para que no cayera. Qué bonito, o sea, Maravilloso. mirarlo de otra manera, de distintas formas. Y también traía hoy aquí a colación, don Henry, lo que San Pedro Canicio nos dice sobre el proceso de pecado, que esto es muy importante, eso lo vemos cada que hacemos ejercicios espirituales, y es primero la sugestión, o sea, sugerir. El demonio lo que hace es sugerirnos, ay, mira, que aquello, que bien, qué bueno. Pensar en eso, lo sugiere. Después nos quedamos pensando, ¿será que sí? Bueno, pensamos. Después el afecto o inclinación. Ya vamos acercándonos a la caída, al precipicio. El cuarto es el apetito, la punción, o sea, como que sigue removiendo. No solamente ya es un agrado, sino que además es como un casi que, Nos vamos deleitando en esa sí, idea. exacto. Luego sigue el quinto, es el consentimiento. Ya caímos. Prácticamente ya está el consentir, ya estamos
al bordecito. Como el sí, ¿no? Ya le hemos dicho sí. Ya le hemos dicho sí. Ya luego es la ejecución, ya lo llevamos a cabo. Mire que todo lo que ha sucedido, 5 pasos antes de la ejecución, o sea que la ejecución no es el primero, no es que Ujú. cayó porque le vino en mente en este momento concreto, no, porque ya venía trabajándolo. Hay un concepto en filosofía que dice, la idea lleva el acto, Ujú. ¿no? Entonces, primero está todo ese proceso de la idea que está ahí en esos pasos que usted ha dado, y luego la ejecución. Luego seguimos, no se queda en la ejecución, la costumbre. O sea, ya una vez realizado un acto pecaminoso, ya sigue acostumbrarse a él, seguir como metido en el hoyo. O sea, porque es que el pecado es como un hoyo oscuro, un hoyo que es muy difícil salir. O sea, es tratar de no caer en el hoyo, porque una vez caído, ya se puede acostumbrar y dice, no, pues tampoco está tan mal aquí. O sea, está bueno, sigamos. Sigue después el desaliento. La desesperación, ese ya es el octavo paso, el desaliento. Ya no puedo salir, ya estoy aquí, ya déjenme, ya me condené, lo siento, aquí me quedo. Y después de eso no se queda ahí, sigue la defensa del pecado. La Pues claro, justificación. exacto, yo como que ya, ya, es que claro, si los otros estuvieran en mi situación estarían igual, La habrían mayoría lo caído. hace, ¿qué le ve Exacto. de raro? Exacto, pero ¿cómo es? ¿Y por qué? Dejen de ser mojigatos, dejen de ser así, dejen esas normas, El hombre empieza. necesita ser libre, necesita Exacto, abrir sus instintos, no reprimirse. exacto, mil cosas de defender el pecado. La siguiente, la décima, es la jactancia del pecado. Como tontos, o sea, yo, Ya me jacto y sé que digo, esto es lo mejor, esto es lo mejor. lo otro es lo antinatural, no tiene ningún sentido. Eso es una posición de no ser hombre. El auténtico Exacto, hombre lo hace y se siente orgulloso de serlo. exacto, o sea, se siente una vanidad, se viene como un sentimiento de que es más que Dios, como el demonio prácticamente. Soberbia, ¿no? Ya. Inclusive incita a otros a hacerlo, o sea, Ujú. como que yo estoy Y aquí. ataca a los que se conservan en una posición de santidad, por Así, ejemplo. imagínese qué gravedad, o sea, que Dios nos libre, o sea, nadie está libre de esto, nadie, todos podemos caer hasta el fondo. Y la última es condenación. Imagínese qué triste, pues llegar a eso. Tratemos de empezar desde el principio a sacar el demonio, o sea, espantarlo de nuestra vida. Como a veces los ejemplos ayudan, se me ocurre pensar en el pecado de David con Betsabé, Ah, bueno, muy porque bien. David estaba en un momento de ocio, paseándose por la terraza, puso sus ojos en donde no debía ponerlos, viendo a Betsabé, le surgió la idea de que podía poseerla, se empezó a deleitar, empezó a concebirlo, manda a sus soldados, a su gente a que vayan y la llamen. El caso es que luego comete el adulterio y luego tiene la gracia de que llega el profeta Natán y le dice cuál fue su pecado. Él se arrepiente, no entra dentro de ese desliz después de, que usted dice tan peligroso, después de empezar a acostumbrarse. Pero pongamos ahora a Judas, por ejemplo. Sí, pero ahí también, bueno, aprovechar el que usted está mencionando, mire todo lo que sucedió. Después mató a Urias para Claro, ocultar su pecado. cometió no solamente adulterio, sino asesinato, ocultó su Ajá. pecado y luego Dios, por una misericordia enorme, le manda al profeta Natán que como se dice, le dice toda la verdad. Y él se arrepiente Ujú. y vuelve al camino del bien. Pero también hay los que obtuvieron esa gracia, como se me ocurre el papel de Judas. Cristo lo mira hasta último momento tratando de llamarlo y sin embargo ahí ya hay obstinación en el Ujú. pecado, alejamiento, llega hasta el suicidio y muy seguramente esa condenación. Exacto. Entonces, ahí para esto, todo esto nos sirven, estos ejemplos nos sirven mucho para que no vayamos a caer en eso. Mire que el santo rey David, a pesar de su pecado, del asesinato, de todo eso, llegó a ser santo porque reconoció. Entonces, ahí está la clave. Y por eso el sacramento de la penitencia, Ujú. por eso todo esto es para que nos lleve al sacramento de la penitencia, que es un reconocimiento de nuestras caídas, para que el Señor nos dé la fuerza para salir de ellas y cambiar de vida y no volver a meternos en el mismo círculo, porque es un círculo y cada vez nos oscurecemos más y cada vez el Padre Molina, nuestro inspirador, el inspirador de esta radio, de esta televisión, él decía, es que es como si una se fuera volviendo como una masa, como una caparazón, que ya la luz no penetra, la luz llega y resbala, o sea, se refleja, o sea, ya se Y que el padre retrocede. decía, no es como nosotros decimos que ya Dios nos ha abandonado, que estamos No, metidos en un hueco, que ya no se acuerda de nosotros, sino que esas capas las hemos puesto tantos que Él está ahí, pero no le dejamos entrar. exacto. Entonces, para eso hay varios remedios, ¿sí? Esto muy importante. Esto es lo importante, creo. Sí, hay remedios. Por ejemplo,
Pero bueno, don Henry, si le parece, es que tenía algo antes de los remedios. O Bueno, sea, que vámonos, estemos. devolvámonos, entonces no importa. Un paso atrás para Bueno, dar tres adelante. sí, sí, no pasa nada. Mire, es que aquí también tenía, ¿por qué se cometen los pecados? Ya. Entonces, uno es por ignorancia. A veces no nos referimos a esa ignorancia totalmente invencible, que a veces pues es tan ignorante que no hay nada que hacer prácticamente porque necesita alguien que lo instruya. Nos referimos a una ignorancia en cierta medida por falta de educación religiosa, por una conciencia no bien formada. Ya. Entonces es una ignorancia, porque en una ignorancia que nadie le ha dicho nunca nada, pues en cierta medida no es culpable, porque no tiene la culpa de que Se nadie. necesita tener conciencia de Así es, pecado para entrar en el pecado, exactamente, ¿no? exacto. Entonces, aunque todos en la mente tenemos, Dios ha puesto en nosotros la conciencia del bien y del mal, o sea que algo hay, algo hay. Entonces, la ignorancia total, no es fácil que esté, porque siempre Dios Sí, nos ha puesto hay unas eso. cosas básicas y elementales en la ley natural que todo ser humano, independientemente de raza, de nacionalidad, lo tiene ahí y le dice cuándo está haciendo el bien y cuándo está haciendo el mal. Se me ocurre rápidamente decir como el ejemplo de los indígenas que encontró San Juan de Brebeuf cuando estuvo evangelizando en Canadá y encontró que algunos eran muy salvajes, como narra su historia, que practicaban canibalismo, que la lujuria estaba desatada en todos ellos, pero en medio de todo eso encontró algunas indígenas, parejas que vivían muy bien, que vivían, que respetaban los mandamientos naturales, pues desde la conciencia. Entonces uno dice, ¿y cómo? ¿Qué contraste? La conciencia natural. Exacto. Entonces, bueno, otros son pecados de fragilidad. Y pues son muchas las personas pues que por esa falta de voluntad que no hace que pueda hacer que caiga con más facilidad, pero por eso hay que educar la voluntad, eso lo vamos a ver ahorita dentro de los Eso remedios. sería como que quieren salir, pero de alguna manera la No, o fragilidad sea, humana exacto. como que vuelve y los lleva, ¿no? Exactamente, sí, les cuesta más y caen y vuelven a caer y vuelven a caer, pero no hay que desanimarse, hay que seguir luchando porque no es caer, no caer, sino quedarse caído. Hay que levantarse, seguir adelante y poco a poco con la gracia de Dios pues se puede ir superando. El otro es pecados de fragilidad, de frialdad e indiferencia. Esta ya va creciendo como en la gravedad del asunto. Claro, ahí ya se pone la cosa un poquito Exacto, más complicada, más más difícil porque complicada, va ¿no? llegando, ya en cierta medida va queriéndolo. O sea, los primeros son como de que casi que no es muy responsable del asunto, pero este aquí ya es pecado de frialdad, indiferencia, como, no me hable de eso. O sea, pero ¿qué se pone usted a decirme esto? Déjeme tranquilo. O sea, como ya ahí uno dice, ¿hasta qué punto quiero ser ciego? Porque esa es la otra, peor ciego que el que no quiera ver. Esto ya va llegando a esa ceguera voluntaria. Sí, y a veces mucho se mete toda esta cultura del razonamiento, de la razón, como no, no hay cosa cierta con esto de los pecados y Dios, eso no, y me aparto simplemente, de una Ujú. manera muy fría, muy Exacto. indolente Hay incluso a qué veces. triste, o sea, qué triste que eso pase, pero pasa. Otro es el pecado de obstinación y de malicia. Este ya va siendo cada vez más grave, va siendo más terrible y lamentable, porque no es solamente, bueno, no es ignorancia, no es debilidad o indiferencia, sino que es ya una obstinación satánica, casi que el demonio está tomando posesión de nosotros. O sea que, bueno, más difícil de superar, pero bueno, con la gracia de Dios hay que rezar mucho porque a veces no puede salir uno solo, porque toca que alguien le ayude, o sea, que Sí, rece mucho por él y que ahí se es cuando sacrifique. la Ujú. oración comunitaria ayuda mucho pidiendo unos por otros. Exacto. Bueno, entonces vamos ahora hay más cosas, pero vamos a pasar a los remedios porque se nos Muy acaba el bien. tiempo y después quedamos con deudas y no hay que tener deudas. Remedios. Mortificación en las cosas lícitas. Eso quiere decir que no necesariamente, o sea, no prohibidas, sino lícitas, que las cosas que hacemos ordinariamente, que inclusive son necesarias para nuestro bien material y espiritual, pero en las cuales nos podemos, espiritual no, Abstener. abstener, ¿no? Exacto, En vez de poner dos de azúcar, pongo una, en vez de exacto. comerme los, qué sé yo, los tres helados que me como cada semana, pues me voy a comer ahora solo en los festivos, etcétera, cosas así, ¿no? Exacto. El padre Molina decía, si tengo mucha sed, puedo tomarme una cerveza, una gaseosa, un vasito de agua, pues me tomo el vasito de Ujú. agua y de paso ahorro y ese dinero lo puedo dar a las misiones. Entonces ahí decía, mire, esas cosas lícitas y eso hace que se eduque la voluntad, porque no tengo que estarme dando gusto siempre, porque si no somos capaces de abstenernos de cosas lícitas,
más difícil va a ser abstenernos de cosas ilícitas. Claro, tenemos que ser fieles en lo pequeño para ser fieles en lo grande. Otro remedio es aficionarse al sufrimiento y a la cruz. Esto es muy importante. Mire que pasamos de lo lícito, ahora es aficionarnos a sufrir un poco. O sea, por ejemplo, el ayuno, ¿sí? Por ejemplo, unas pequeñas molestias que podemos aguantar sin mucho rollo, pues Sí, sin vamos a hacer. hablar de por ejemplo, un dolor de cabeza, una cosa de enfermedad que generalmente por costumbre vamos inmediatamente a comprar una medicina. Ojo, que yo no estoy diciendo que no haya que aplicar la medicina así, pero a veces son molestias ligeras que yo digo, bueno, me lo puedo aguantar un poco, lo puedo ofrecer. Lo que quería decir es que este tipo de cosas, hermanas, que puede resultar chocante a la naturalidad del ser humano, solamente se puede entender desde el amor. Ujú. Porque si yo me configuro con ese Cristo doliente que ha entregado su vida por mí, es una manera de decirle, yo también quiero compartir esta pequeña molestia contigo. Y eso es gradual, y eso lo va diciendo un buen confesor, va dando esa Ujú. gradualidad de esa penitencia y ese ofrecimiento que tanto lo va haciendo uno. Claro, y también es ofrecer las pequeñas cruces, o sea, sí, no quejarnos, porque a veces que una cruz y ya estamos que, ay, qué calor, pero que es este frío, pero que es, pues ya estamos como si se estuviera acabando Sí, el la mundo. palabra es queja, o sea, que generalmente acompaña eso, ¿no? O Exacto. uno está en un día y ya empieza a quejarse del día, o amaneció uno con, como se dice, con el otro pie y inmediatamente empieza la queja. Generalmente la queja se centra mucho en eso, En ¿no? falta de aceptación de las cosas que nos suceden. Esto todo lo he sacado de este libro, Que se que llama se llama Teología de la Perfección Cristiana de Rollo Marín. Lo saqué aquí, pero estupendo. para tenerlo a mano lo escribí. Entonces, la tercera es combatir la ociosidad. Como usted mencionaba, el rey David cayó por estar ocioso, por estar por ahí mirando lo que no tenía que estar mirando, en el sitio donde no tenía que estar. Por Eso, eso es bueno siempre estar sanamente ocupado. A veces exacto, se piensa que el descanso es simplemente tirarse en un diván y no hacer nada, pero el padre Molina siempre nos recordaba, el descanso es más bien el cambio de actividad. exacto. Sí, porque la ociosidad es muy peligrosa, es mala consejera. La cuarta es huir de las ocasiones peligrosas. Si yo sé que pasando por determinado sitio puedo caer, pues no paso por ahí, doy un rodeo, hago lo que sea necesario, o siempre que paso, paso con alguien acompañado de manera que me jalone, pongo a alguien que me vigile, o sea, mil cosas nos podemos ingeniar para Y a librarnos de veces esas hay que hacerse ocasiones. violencia, no pasar por ese sitio donde uno sabe que está tentado para algo. Pues Ujú, no, me voy por otro sitio porque no, eso exacto. no conviene. Exacto, o una hora determinada, si yo sé que ahí están unos amigos bebiendo, pues nada, no paso por ahí a esa hora, hago otras cosas, o sea, diferentes. Entonces, huir de las ocasiones, esto es de valientes. Esa es la Porque, verdadera valentía, sí, así porque es. uno dice, no, yo soy capaz de, no, nada, Sí, nadie es eso es lo capaz. peor. No, 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 es que yo le voy a hablar, lo voy a evangelizar, va a ver cómo lo cambio. Cuidado, porque si me voy a arrimar a esa ocasión donde de pronto mi pecado va a salir, mejor me aparto. La otra es considerar la dignidad del cristiano, o sea, valorar lo que es ser cristiano, lo que es tener a Dios como Padre, tener a Jesucristo como hermano, o sea, ser parte de este cuerpo místico, o sea, valorarlo, porque si no lo valoramos nos dará lo mismo. Claro, que no estamos llamados solamente a vivir una naturalidad, sino una sobrenaturalidad, porque a veces nos quedamos en esa naturalidad o le ponemos un límite a Dios, ¿no? Señor, hasta Mm, aquí, pero tal vez el Señor me esté pidiendo algo más. eso. Entonces, hay que valorar esa dignidad, o sea, como saber que somos llamados a más, no estamos llamados a este mundo, a lo Ujú. natural, que ahorita también vamos a hablar un poquito de eso. La otra es considerar el castigo del pecado. Sí, yo siempre leía en los libros de espiritualidad que eso es como lo menos, ¿no? Porque en los grados del amor siempre tenemos que ir a más. Hacerlo en realidad porque es Dios, porque no lo queremos ofender, porque tenemos una dignidad de hijos de Dios, pero en último caso, porque es que si no lo hago, mire que me puedo condenar. Por lo menos eso nos genera un temor que es saludable, que el Señor lo Ujú. permite y espera que desde ahí crezcamos en el amor. Claro, que si el amor no nos basta, el temor nos retenga. ¿Sí? Sí, porque lo ideal es actuar por amor, pero si el amor no es suficiente, pues por lo menos el temor sí nos agarre para no hacerlo.
El otro es recuerdo de la pasión de Cristo. ¿Cuánto ha sufrido Cristo por nosotros para que le paguemos de esta manera? O sea, que uno se pone a pensar, si uno tuviera un crucifijo, lo mira, lo contempla en la casa que tenga uno, eso también le ayuda a tenerlo colgado, un escapulario, también hace que como que uno diga, pero ¿qué es esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Sabiendo que Dios ha hecho tanto por mí Y y es cómo bueno le pago. recordar esa santa camino espiritual que tenemos del Vía Crucis, que Ujú. tengamos en mente las estaciones, que durante el día en algún momento pensemos en alguna de esas estaciones y nos unamos con Cristo, no importa que estemos en el trabajo, pero con el solo hecho como de evocar esa estación, de evocar ese momento y unirnos a Cristo, diciéndole, te ofrecemos, aunque sea este trabajo que estamos realizando por esto que tú sufriste, eso de allá al Señor le Ya, encanta. Y es claro. una manera de hacerlo continuo. Exacto, y es presencia de Dios y a Él le gusta, claro, y esa es la idea, consolarlo, porque ¿cuántos no lo consolamos? La otra es la oración humilde y perseverante, que esto es muy importante, ya lo decíamos también ayer, oración y pecado no se compaginan, que decía Santa Teresa, entonces oración. Que usted lo explicaba en algún momento, la oración en exclusiva, en trato de amor con Dios, dedicándole un tiempo concreto, pero también a lo largo del día, que es la concomitante de estar elevando El el corazón corazón. a Dios, ¿no? Eso, perseverante, no decaer, no decaer, sino seguir, porque a veces el demonio le dice, pero vas a seguir rezando, no, es que ya no hay nada que hacer contigo, ya. No, es perseverante hasta el final, que Dios se compadece. La otra es la devoción a la Virgen y la frecuencia de los sacramentos, sobre todo, pues este sacramento de la confesión que estamos hablando en estos días, porque realmente vale la pena que nos acojamos a él. Bien, pues en este minutico final, recalcar simplemente esto de los sacramentos es imprescindible, pues son los tesoros que nos da la Santa Madre Iglesia y que por más de que tengamos difíciles condiciones en este momento, hay que buscar y no hay que quedarse con los brazos cruzados. Muy bien. Muchísimas gracias, hermana Ujú. Alba, por traernos este tema tan interesante el día de hoy. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por estar en la sintonía y la invitación para que Dios mediante nos acompañen a un nuevo contacto espiritual.